Estamos en comunicación directa, ahora sí, con Héctor el Gringo Amichetti, que es referente de la Federación Gráfica Bonaerense y también de la Corriente Federal de Trabajadores, y ya es un compañero más, ya es casi un columnista de nuestro programa. Gringo, Gabriel y Cata, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? ¿Cómo andan? Bien, acá estábamos tratando de analizar un poco todo lo que viene sucediendo, eh, pero nos interesaba hablar con vos también sobre lo que viene, porque el fallo del día martes al menos parece que ha despertado a algunos sectores, otros siempre estuvieron activos, pero bueno, empieza a hervir el agua, pareciera, ¿no? Sí, yo creo que es un despertar de conciencia porque de alguna manera, si bien nosotros tenemos en claro que la confrontación del peronismo ha sido históricamente con sectores fácticos, te diría, que están por encima de lo que puede ser la democracia, ¿no? Estos que en los últimos tiempos han conformado esta alianza corporativa que se expresa a través de los grupos económicos, los grandes medios de comunicación y la justicia, en definitiva, actúa de alguna manera como en otros tiempos lo hacían instrumentando a los militares, ¿no? Pero es la defensa de los mismos intereses. Y si bien el peronismo tiene conciencia histórica y te diría que una buena parte también comprende que la batalla hoy del movimiento nacional y popular e histórico con la identidad peronista se da con esos sectores, a veces aparecemos medio enredados en la lógica electoral, te Mm. diría, y eso genera divisiones internas, tensiones. Me parece que esto, digo, sacude un poco y pone en la verdadera dimensión del enfrentamiento histórico que tenemos con estos sectores de poder, ¿no? Y creo que puede ser algo muy útil para, de alguna manera, reordenar al movimiento. Yo, algunas gestos, actitudes que estoy viendo en estas últimas horas, me parece que van en esa dirección. Ojalá exista grandeza de todos los dirigentes y podamos reorientar un poco el movimiento hacia la dirección correcta, digamos. Bien, sí, ahora en estos momentos o hasta hace un ratito se reunió el Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista. Hay una serie de acciones que se van a tomar mañana, si no me equivoco, ¿no? Sí, yo creo que fue muy importante, antes inclusive del fallo de la Corte, el plenario al que se convocó en el Partido Justicialista, donde participamos muchos gremios, participaron también legisladores, participaron agrupaciones políticas de las distintas líneas internas, y ahí ya se empezó a delinear, digamos, acciones eh, que por supuesto eran previas al fallo de la Corte, como fueron los cortes que se produjeron en Panamericana, el corte en zona oeste, que hoy se han repetido. Sí. Es decir, que se fue delineando un plan de acción que me parece que toma, de alguna manera, va tomando cuerpo con participación de todos los sectores. Los movimientos sociales hoy están teniendo un papel muy protagónico en lo que son los piquetes que se han realizado. Nosotros desde los sindicatos estamos ya iniciando una campe ahí en frente a tribunales que va a durar hasta mañana, casi al mediodía. Y bueno, se van a seguir sucediendo acciones, yo creo que en los próximos 5 días, y procuramos tratar de generar la mayor unidad posible para una gran movilización. Nosotros estamos planteando que la CGT tendría que hacer un cese de tareas el día Mm. en que Cristina, que puede ser martes o miércoles, se tenga que trasladar a Comodoro Pi. Me parece que ahí hay que dar una expresión contundente del pueblo con muchísimos compañeros y compañeras en la calle, ¿no? Y esta vigilia que se está llevando a cabo ahí en las inmediaciones del domicilio de Cristina, que
conmueve también la reacción del pueblo, aún de los sectores no organizados, ¿no? Porque uno ve Claro. que hay una presencia espontánea de muchísima gente que quiere manifestar también su bronca frente a esto, ¿no? Gringo, y mañana, hoy el acampe, y mañana también hay acciones en toda la provincia, ¿no? Sí, yo creo que es importante también la reunión que se está llevando adelante ahora con todas los sectores internos del peronismo, que ahí también seguramente se van a planificar acciones en todas las provincias, en todo el país. Creo que Cristina también vía Zoom va a tener una reunión con los gobernadores de todas las provincias. Y lo que tenemos como método en estas horas es no anunciar desde un día antes lo que se va a hacer al día siguiente. Esto me parece muy importante, digamos, para de alguna manera tener más efectividad en todas las acciones de protesta que se están haciendo, ¿no? Claro, claro, ese factor sorpresa para que no puedan Exacto. detenerlo de alguna manera. Gringo, y en el caso de cómo esto, ¿qué imaginás que puede llegar a suceder en el plano electoral? Porque tenemos muy cerca algunas elecciones legislativas. Yo creo que esto tiene que contribuir, por eso insisto en la grandeza de todos los sectores internos del peronismo. Me parece que esto tendría que servir para comprender que si nos estamos peleando por lo que son armados de listas y estamos mirando nada más que la coyuntura electoral, la estamos pisando, porque viene un manotazo del poder real y te saca la principal candidata del movimiento, como si nada, Claro, ¿no? Pero lo mismo puede hacer con un legislador, cuando te lo compra en el ámbito de yo, o con un gobernador armándote un par de operaciones y una campaña y te lo puede tumbar. Es decir, ese es el poder real. Entonces me parece que esto es un sacudón muy fuerte que nos permite abrir los a eso y decir, bueno, acá tendríamos que tener una muy férrea unidad en una campaña de una coyuntura electoral que es un pequeño paso en la reconstrucción del rol histórico que tiene que tener el peronismo y en un espacio más amplio todo el movimiento nacional y popular. Es decir, que si no consolidamos esa unidad con ideas, con las propuestas superadoras mm, de lo que no hemos podido concretar cuando hemos estado en el gobierno, con una capacidad de reconstrucción del Frente Nacional que hoy está tan fragmentado y que de alguna manera es el que le permite a un proyecto de entrega como el que tenemos hoy en el gobierno avanzar, porque hay una fragmentación y de última las protestas se van dando aisladas. Bueno, ese es el gran rol que tenemos que tener como movimiento popular para poder unir todo eso y para eso hay que debatir los ejes centrales de confrontación contra el poder que tenemos enfrente. Esto implica discusión de deuda externa, cómo nos plantamos frente a ese tema, del comercio exterior, del manejo de las finanzas del país, todo eso que de alguna manera cuando nace el peronismo y permite hacer una transformación profunda, es porque tiene política, tiene decisión sobre eso y en torno a eso une al pueblo y genera fortaleza del pueblo organizado para poder dar estas batallas contra estos grupos concentrados. A mí me parece que esto tendría que servir para que comprendamos que la coyuntura electoral la tenemos que encarar bien unidos, planteando estos ejes sin prejuicios, sin andar con mezquindades y de alguna manera consolidando un camino que va mucho más allá de las elecciones, ¿no? Yo creo que no es determinante el resultado de esta elección y creo que el proyecto enemigo cuando golpea aquí, porque lo que está viendo es que lo que no quiere con el modelo de ellos, que indudablemente no va a dar respuesta, va a entrar en crisis, como dice Cristina, tiene fecha de vencimiento, mm. lo que quiere es precisamente que no haya una alternativa en ese momento. Y nosotros tenemos que mirarlo en esos términos, de ser una alternativa. No pensar que porque tengamos un diputado más o un diputado menos en esta elección,
vamos a poder modificar la relación de fuerza contra ese poder que sostiene el proyecto enemigo. Entonces, me parece que esto puede servir para que podamos unificar nuestra fuerza y poner el debate en la verdadera dimensión que tiene que tener, ¿no? Sí, recordamos que estamos hablando con Héctor el Gringo Amichetti de la Federación Gráfica Bonaerense. Y te quería preguntar también, Gringo, por esto que decís vos, que es algo que hablamos también y que dice siempre, mejor dicho, Marcelo Ardetti, es que últimamente estábamos, mejor dicho, demasiado en la lucha institucional, ¿no? Como que queríamos ir por los mecanismos institucionales. Y bueno, está desde la Suprema Corte hasta cualquier estamento del Estado. Se ve que mucho no les importa la cuestión institucional. El martes, cuando estuvimos en la casa de Cristina, se notaba que la gente, el pueblo, ya empieza a entender que las acciones son poniendo el cuerpo en la calle. ¿Coincidís un poco? Totalmente. Y esto nos remite a nuestro origen como movimiento. Nosotros no podríamos haber entrado en la vida institucional con una democracia realmente fuerte, participativa, si no hubiera habido un 17 de octubre, digamos, para poner como ejemplo de que históricamente la acción del pueblo movilizado, la acción del pueblo con un objetivo claro, es la que después abre un camino a poder concretar lo que realmente se necesita en cuanto a transformación social, a cambio de las relaciones de fuerza, donde está el poder de la oligarquía, bueno, hay que traspasarlo a manos del pueblo. Bueno, todas esas luchas históricas adaptadas a este tiempo deberían servirnos, porque hay cuestiones que si nosotros pensamos de que podemos cambiar dentro de la lógica institucional, electoral, solamente electoral, que es parte de este esquema, pero no es determinante, bueno, yo creo que nos va a pasar lo que nos viene pasando hasta ahora. Hemos tenido etapas de gobierno, tenemos los límites que nos pone un poder que se burla absolutamente de la voluntad del pueblo, porque si nosotros llegamos al gobierno y después el poder económico tiene posibilidades de fugar capitales, por dar un ejemplo, si la concentración de los grandes monopolios nos impiden a nosotros manejar el comercio exterior, que es donde tenemos las grandes ventajas comparativas para poder volcar recursos al desarrollo industrial, a la investigación científica, bueno, indudablemente esa democracia tiene un límite, esa democracia de ganar una elección. Entonces, a mí me parece que es fundamental de que comprendamos eso, porque esto que está haciendo en este momento el poder fáctico, sacando a Cristina con la nueva metodología del golpismo mediático y judicial, es precisamente porque históricamente el movimiento peronista, su doctrina, su ideología, no es tolerado por esa democracia, me parece democracia liberada, esa democracia liberal que ellos han encontrado, digamos, como mecanismo para entrampar al pueblo y pisotear sus intereses. Entonces, yo creo que es fundamental reafirmar eso. El peronismo no puede convertirse en un partido liberal que periódicamente participe en las elecciones sin plantearse como meta de que cuando llega al gobierno tiene que ir a fondo en las transformaciones que debiliten el poder de estos sectores antidemocráticos. Es decir, hemos anunciado en la última etapa que estuvimos en el gobierno de que había que modificar la justicia. Por ahí escuchamos a algunos de los dirigentes de nuestras fuerzas que se iba a autodepurar la justicia, pero no hemos actuado sobre eso. Claro. Al poder económico no nos animamos ni siquiera a tocarlo cuando dijimos que íbamos a expropiar Vicentín, por darte un ejemplo. Sí. Con respecto a cómo nos plantamos frente a una deuda externa, terminamos en un debate sin salida en vez de estar planteándonos claramente por ahí lo que se está planteando ahora. Cristina definió cómo tendríamos que encarar el tema de la deuda externa si volvemos a ser gobierno. Bueno, esas cosas yo creo que las que debemos superar, porque implican de que no podemos convertirnos en un partido
que acepte la lógica que nos impone este sistema. Es decir, bueno, estas cosas no las podemos decir, no podemos discutir que hay que modificar la Constitución, por ejemplo, en que los recursos naturales vuelvan a ser propiedad de la nación y no de las provincias, que eso es desintegración nacional. Lo estamos viendo ahora. Políticas del gobierno apuntan claramente a consolidar una desintegración nacional, es decir, que cada provincia trate de ver cómo resuelve su problemática precariamente, ¿no? Bueno, habrá que plantear que hay que reformar la Constitución y volver a que los recursos naturales pertenezcan a la nación para poder proyectar un futuro de desarrollo. Bueno, todas esas cosas yo creo que son imprescindibles. Y les pegan un zarpazo como esto, en donde se muestra claramente que al poder enemigo le sigue preocupando que exista el movimiento peronista y lo quiere sacar del esquema institucional. Bueno, nosotros nos tenemos que dar cuenta, vuelvo a repetir, la verdadera dimensión de la confrontación histórica que tenemos contra los sectores oligárquicos, ¿no? Sí, sí, más que claro lo que decís, y haciendo una reflexión también al aire, básicamente, supongo que también va a ser un desafío sostener esta estructura que se forme, esta unidad, para poder discutir un programa de gobierno donde todas las miradas estén incluidas. Totalmente, pero yo creo que en eso, indudablemente, los sectores que representan mayoritariamente al movimiento tienen que ser muy decididos, es decir, de que hay cosas que no son negociables en un criterio de unidad. Nosotros hemos armado unidad para ganar una elección y se lo puede ver acertado desde el punto de vista, como ocurrió en la elección del 2019, de que ganamos la elección. Ahora, yo digo, si en esa unidad no hemos impuesto el programa, el plan de gobierno, cómo vamos a encarar el tema de la deuda externa, y después termina, digamos, imponiéndose una línea tibia, moderada de lo demás, bueno, fracasamos, terminamos como terminamos el 2023, que terminamos peor plantado, porque Milei hoy está producto de la gran frustración de que hayamos pasado nosotros por el gobierno y no hayamos resuelto los temas esenciales del pueblo, ¿no? Terminar con salarios de los trabajadores que por debajo del nivel de pobreza. Es decir, hay cuestiones que en esa unidad no son negociables. Claro. Son las cuestiones centrales que permiten garantizar una gobernabilidad con éxito y con que dé satisfacción a los intereses de la mayoría, ¿no? Sí, sí, y partir desde ahí, no volver todo hacia atrás, sino que esa sea nuestra base. Héctor, por último te quiero consultar, ¿qué pensás que tendría que hacer la CGT? Que me parece que lo mencionaste, pero ¿qué crees que va a terminar haciendo? Mira, yo lo primero que hago cuando se analiza la CGT, porque a veces se sigue pensando en una CGT fuerte, poderosa. Yo creo que la CGT está en una situación de crisis. Es decir, esta crisis que por ahí se refleja en la parte política con respecto a que no salimos de la lógica electoralista. Bueno, en la CGT el sector sindical tiene una crisis de representatividad. Uh-huh. Primero estamos representando al conjunto de la clase trabajadora en la informalidad, que no hemos generado una estrategia del movimiento sindical para incorporarlo y defender los intereses del conjunto de la clase trabajadora. Eso significa también volver a levantar un programa que tenga como objetivos centrales no solo las reivindicaciones laborales, sino el proyecto de país que queremos construir. Eso lo tuvimos en los grandes programas históricos del movimiento obrero. Bueno, yo creo que partiendo de esa base tenemos una CGT muy fragmentada, debilitada, sin liderazgo. Nosotros tenemos que en la emergencia tratar de que nos sirva para unirnos, como hemos procurado apenas asumió este gobierno. Tuvimos un periodo de unidad que fue positivo, que fue cuando marchamos a tribunales, después al Congreso, hicimos un par de paros, después por supuesto en esa
fragmentación, algunos grandes gremios entendieron que había llegado un tiempo de diálogo, ese diálogo con este modelo económico vieron que era imposible de lograr nada, al contrario, cada vez hemos estado peor, hemos retomado el plan de acción con el último paro, las movilizaciones que hicimos, estamos en una situación de vaivén del movimiento. Hoy en esta coyuntura particularmente, si vos me preguntás, no podemos hacer más que lo que estamos haciendo. El núcleo de organizaciones sindicales que estamos generando en torno a este golpe que nos ha dado el enemigo con el tema de Cristina, que estamos generando acciones concretas, poder lograr de que en los próximos días tengamos una convocatoria unificada en torno al tema de Cristina, y podamos marchar todos juntos, podamos llenar las calles de trabajadores unificados con todos los demás sectores sociales que seguramente acompañarán, como para por lo menos dejar en claro que este es un golpe a la democracia y que por encima de todo tenemos que estar repudiando esto y fijando una postura unificada. A mí me parece que hay amplios sectores que van a entrar en esta lógica. Tal vez hay algunos dirigentes que tienen cierta adversión o son especulativos, están mirando a ver si eso implica de que pueda alejarse la posibilidad de retomar un diálogo con el gobierno, pero son hoy una minoría absoluta, porque la mayoría ya está casi convencido que este modelo implica la destrucción de las organizaciones sindicales. La no homologación de los convenios, la política antiindustrial y todo eso le está demostrando, la destrucción del Estado le está demostrando a algunas organizaciones sindicales demasiado dialoguistas que el diálogo es un diálogo que lo lleva al suicidio, ¿no? Así que a mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo grande y empujar en esa dirección, ¿no? Bueno, en eso estaremos también desde acá, Héctor. Muchas gracias, ya sos uno más de la casa, hemos charlado varias veces y la verdad que siempre un placer hablar con vos. Es un gusto hablar con ustedes. Bueno, un fuerte abrazo y estamos en comunicación siguiendo todo lo que suceda. Dale, abrazo grande, estamos en contacto. Bueno, ahí pasaba entonces la palabra de Héctor El Gringo Amichetti, que es referente de la Federación Gráfica Bonaerense y la Corriente Federal de Trabajadores.